Como hemos mencionado en el video donde se describen las barras de herramientas, el cuadro Asset Editor es el centro de control principal del render propiamente dicho y se abre desde este botón. En este cuadro vamos a encontrar las herramientas que nos van a permitir administrar los distintos elementos relacionados con el render, materiales, luces, los objetos de render que podemos generar desde esta barra de herramientas, los elementos o canales a renderizar, tema que se explicó en el video sobre el frame buffer, y las texturas. Además, en este cuadro vamos a encontrar los parámetros que nos permitirán configurar las características de los renders que vamos a generar. En la parte superior del cuadro encontramos un menú con 3 grupos de iconos. El primer grupo incluye 5 botones. El primero de estos 5 botones es para trabajar con los materiales y el segundo para trabajar con las luces. Cuando describimos las distintas barras de herramientas de V-Ray, mencionamos que desde esta barra de herramientas podemos crear los llamados objetos de V-Ray, que son herramientas complementarias que permiten facilitar el trabajo en aspectos específicos. Este tercer botón nos permitirá administrar estos objetos de V-Ray. El cuarto botón es para ingresar al sector en el que podremos configurar los elementos de render que, como se explicó en el video de Frame Buffer, son los canales que se renderizarán cuando se mande a renderizar. Finalmente, el último botón de este primer grupo permitirá trabajar con las texturas. Cuando se pique con el botón izquierdo del mouse en cualquiera de estos 5 botones, se presentará en una ventana el listado de los elementos existentes actualmente en el modelo correspondiente al botón seleccionado. Es decir, si se selecciona el primer botón, se presentará en esta ventana el listado de los materiales cargados en el modelo. Si se selecciona el botón correspondiente, digamos, a los objetos de render, por ejemplo, se presentará en esta ventana el listado de los objetos de render existentes en el modelo, y lo mismo si se pica en cualquiera del resto de los botones de este primer grupo. Cuando se pique con el botón derecho del mouse en cualquiera de estos 5 botones, será posible generar un nuevo elemento correspondiente al botón sobre el que se picó. Es decir, si se picó con el botón derecho del mouse sobre el primer botón, el de materiales, será posible crear un nuevo material. O si se picó con el botón derecho sobre el botón de luces, será posible crear una nueva luz artificial. En todos los casos, al picar con el botón derecho sobre alguno de los botones, se desplegará un menú con las opciones disponibles según el caso. Ahora bien, en todos los casos encontraremos a la derecha una barra con una flecha apuntando en ese sentido. Al picar sobre esta barra, se abrirá una segunda ventana, en la que se presentarán todos los parámetros que podemos configurar del material, luz, objeto, elemento o textura seleccionado en la ventana principal en cada momento. Es decir, si desplegamos el listado de objetos de V-Ray picando en este botón y seleccionamos uno de los objetos de esta lista, en la ventana de la derecha se presentarán todos los parámetros disponibles para configurarlo. Si desplegamos el listado de luces existentes actualmente en el modelo, picando en el botón correspondiente y seleccionamos una de ellas, en la ventana a la derecha se presentarán todos los parámetros disponibles para configurarla y así con el resto de los elementos. A la izquierda también encontramos una barra con una flecha apuntando en esa dirección. Al picar sobre esa barra se abrirá otra ventana a la izquierda de la principal. Desde esta ventana será posible cargar y seleccionar nuevos materiales, aún no disponibles en el modelo en el que estamos trabajando. Al respecto, cabe aclarar que hasta la versión 4 inclusive de V-Ray, al instalar el programa se incluye una librería de materiales. A partir de la versión 5 en adelante, esto ya no es así, sino que los materiales que necesitamos utilizar los tenemos que descargar desde un sitio web de la misma empresa desarrolladora de V-Ray llamado Chaos Cosmos. Otra alternativa es directamente cargar los materiales de las librerías de las versiones anteriores de V-Ray, pero este tema se explicará con detalle más adelante. Es importante destacar que cada una de las luces y objetos de V-Ray creados pueden estar activos y por lo tanto afectar el modelo, o pueden estar desactivados o apagados y por lo tanto no producir ningún efecto, pero quedar disponibles para ser utilizados cuando fuese necesario.
Para activar o desactivar una luz o un objeto, basta con picar sobre el icono que se presenta a la izquierda del nombre de los mismos. Estos iconos funcionan como llaves de dos posiciones, de tal manera que si está activado, cuando se pique sobre el mismo se desactivará, y si está desactivado se activará. Esta posibilidad nos permite controlar el estado de cada elemento en cada vista en particular, de tal manera que podemos activar un conjunto de luces que hemos creado para ser utilizados en una vista determinada, pero apagarlas cuando estemos trabajando con otra vista donde no tienen que generar ningún efecto. Mientras estemos trabajando con estos botones correspondientes al primer grupo de iconos, en la parte inferior de la ventana central se presentará un conjunto de 5 botones. El primero permite crear un nuevo material, una nueva luz, un nuevo objeto de V-Ray, un nuevo elemento de render o una nueva textura. Es decir, que es una alternativa a la posibilidad de creación de elementos que ya vimos se puede también realizar picando con el botón derecho del mouse sobre alguno de los 5 botones ubicados en la parte superior de la ventana. Los otros 4 botones que se presentan en la parte inferior están relacionados específicamente con los materiales. El segundo botón permite cargar un material previamente almacenado. El tercer botón permite guardar un material creado. El siguiente botón permite eliminar del listado de materiales disponibles el material actualmente seleccionado. Y finalmente, el último, ubicado hacia la derecha y separado del resto, seguramente para evitar oprimirlo sin querer, permite purgar los materiales, eliminando del listado de materiales disponibles en el modelo todos aquellos materiales que no están siendo utilizados. Volviendo a la parte superior, el segundo grupo de botones presenta un solo botón llamado Settings, que nos permitirá acceder a la sección destinada a configurar el motor de render y otros aspectos relacionados específicamente con el renderizado propiamente dicho. Al seleccionar esta opción, en la ventana principal se presentará un conjunto de barras desplegables. Picando en cada una de estas barras se desplegará, por lo tanto, un conjunto de parámetros relacionados con el título de la misma. Es decir, si picamos sobre la barra que lleva como título Render, se desplegará un conjunto de parámetros que permitirán configurar las características generales del render. Si picamos sobre la barra que lleva como título Cámara, se desplegará un conjunto de parámetros que permitirán configurar la cámara y lo mismo con el resto de las opciones disponibles. En este caso también encontramos la posibilidad de habilitar la ventana de la derecha, en la que encontraremos un conjunto de barras desplegables con sus correspondientes parámetros, con opciones avanzadas relacionadas con los presentados en la ventana principal. Cuando tengamos activado este botón, también se presentarán los botones en la parte inferior de la ventana central. El segundo botón permite guardar la configuración actual del render en un archivo con formato específico de extensión BROPT, mientras que el primer botón permite cargar una configuración de render previamente guardada. El tercer botón, tirado hacia la derecha y alejado de los dos primeros, seguramente también para evitar ejecutarlo sin querer, restablece la configuración del render a los valores por defecto, eliminando todos los cambios que podemos haber realizado hasta ese momento. Finalmente, el tercer grupo de iconos presenta 2 botones. El primero, como vemos, es igual al que encontramos en la barra de herramientas principales, del que ya hemos hablado en videos anteriores, y lo que permite es lanzar el render. Mientras se está ejecutando el render, a este botón se le agregará un cuadrado rojo y picando sobre él se detendrá el proceso de render. El segundo botón permite abrir la ventana del frame buffer en caso de que la hayamos cerrado, ya sea que se esté ejecutando el proceso de render o no. En la barra de herramienta principal encontramos un botón igual a este y por supuesto con la misma función.